Mucha gente talentosa ha dado el departamento de Tacuarembó. Uno de ellos es Eduardo Larbanois. ¿Qué tiene la tierra de Gardel, maestro? Y eso, Gardel. Pero de ahí para abajo, ¿qué? Yo tengo mi propia teoría. Tacuarembó está rodeado de cerros. Sí. De modo que en aquellos tiempos era muy difícil acceder a la información a nivel nacional. Algunas horas de la mañana llegaba alguna radio de Montevideo, pero después ya no se escuchaba nada. Y la televisión demoró muchísimos años también. Recuerdo que había una antena altísima en el Hotel La Gran Despensa, que era el único lado que se veía. En realidad veía una lluvia continua, pero sí, era... sí. Uno creía que veía tele. Se veía tele, bueno. Y eso hizo que se creara su propio espacio, y también allí coincidieron, por esas casualidades de la vida, gente muy valiosa en distintas áreas de la cultura. Entre ellos el maestro José Tomás Mujica. Fíjate, un profesor de armonía, venía vasco el hombre, y trabajó acá con Santórsola, fue maestro de Carlevaro. Incluso por una de esas casualidades no fue Carlevaro también tacuarembóense, porque el maestro lo había invitado para ir a trabajar en Tacuarembó a Carlevaro, a dar clases allá. Sí, Fíjate, sí. yo hubiera sido alumno directo de entrada. Después Castro Álvarez en el teatro, por ejemplo, formó un movimiento de teatro muy rico. En el área de la plástica. Maestro Lamón. Alamón, ¿no? Lamón. Ahora no recuerdo, ya te voy a decir, el gran maestro que le decíamos en Semillita, que fue un gran pintor, fue director de la Escuela Nacional de Arte acá, ¿no? Que fue maestro allá en Tacuarembó en la época de la Guerra Fría, Anhelo Hernández. Ah, gran sí, maestro, claro, Anhelo, por supuesto. No me acordaba que era genial, Tacuarembó. Anhelo. Y vos sabés que en aquellos tiempos había una persecución muy firme a la gente que era de izquierda, entonces lo expulsaron del departamento, a Anhelo. Del departamento. Una cosa increíble, ¿no? No obstante eso, se formó igual mucha gente con él. Sí, claro. Y después en el área de literatura tenés gente desde el como Bocha Benavides hasta Circe Maya. Circe Maya, Saray Ibáñez, Tomás de Mato. Tomasito, en fin, gente increíble. Vos sos de lo que le dice Tomasito porque sos de allá. Y claro, y eso además, Benavides para nosotros, un tipo de una generosidad increíble, más allá de su capacidad como docente además. La casa de Benavides era de puertas abiertas, entonces compartía con todos nosotros su discografía, que era formidable, Sí. toda su sabiduría, ¿no? Pero qué curioso, que ahora que decís que se expulsó del departamento a alguien de izquierda, también al Bocha Benavides le quemaron libros. Sí. Entonces, digo, cosas que yo no había escuchado que sucedían en otros departamentos, capaz que sucedieron, pero... Bueno, Tacuarembó tenía una característica muy particular, por un lado un sector cultural muy fuerte, y en el otro extremo tenía gente neonazi, ¿no? Con banderas esvásticas y esvásticas en la casa. Entonces se daba esa cosa, ¿no? Y a Benavides en el año 53, el año en que yo nací, le prendieron fuego la edición del libro Tata Vizcacha, lo compraron la gente que se veía ofendida por ese libro, y lo prendió fuego frente a la jefatura, la iglesia y la intendencia, sin que nadie tomara ninguna actitud, por lo menos en contra de esa cosa, ¿no? Cosas fuertes. Cosas muy fuertes. Cosas fuertes, sí. Y en alguna medida, yo te digo, yo me vine del todo a Montevideo en el 74, porque también, imagínate, ya menos de un año de golpe de Estado era terrible, porque salías a la calle y con el darnos salíamos y terminábamos presos siempre. Entonces llegó un momento que le dije a mi viejo, no va más, no soporto más, porque era imposible. Mi padre trabajaba en Honda, en la empresa Honda, y en la noche, y generalmente llamaba por teléfono a ver dónde estaba yo, si estaba preso en la primera o en la segunda, porque salías a la calle, entonces no hubo más remedio, digo, me voy, no puedo más. Y dediqué mi carrera, yo en realidad venía a seguir medicina, porque tenía bachillerato en medicina, y el año 73 me había quedado en Tacuarembó un año más haciendo magisterio para poder quedarme allá, porque estaba muy difícil la cosa en todos lados, pero para hacer una carrera que estuviera a mi alcance desde el punto de vista y no perdiera el contacto con Benavides, que habíamos empezado a trabajar mucho en composición, ¿no? ¿Ya estaba el Bocha Montevideo? No, todavía no. Y ese año, bueno, con Darnoyan fuimos, decidimos como respuesta al golpe de Estado ocupar el instituto y con otros compañeros, y perdimos la calidad de estudiante. Yo a partir de allí no pude estudiar en toda la dictadura acá
tenía una sanción del Ministerio de Cultura que nunca me dieron documentación alguna, me prohibieron estudiar. De modo que me formé con todos los mismos maestros de la universidad, pero en forma particular. Después, ya cuando vino la democracia, yo ya tenía responsabilidades familiares y trabajo, ya no podía hacerlo con la regularidad que te exige la formación. Pero hice con todos los maestros lo mismo, ¿no? Pero entonces empezaste a vivir como artista más por la necesidad que por el gusto al principio. Sí, en realidad sí, mirándolo así. Siempre pensé que la guitarra me iba a acompañar. Claro, y además tenías el dúo Los Eduardos en Tacuarembó y todo, pero no formaba parte o sea, no era tu profesión el ser artista, ser cantante. Sí, bueno, probablemente me salvaron a la sociedad, porque yo sería un desastre como médico. No tengo la paciencia que se exige, no me gustan los hospitales, no me gusta, de verdad. Y bueno, y por otro lado, este vehículo tan increíble que es la música me ha llenado el alma, ¿no? ¿Cuándo conociste a Mario Carrero? En el año 73, en Paysandú. Nos conocimos en un festival que él iba a presentarse como solista en representación de Montevideo, y yo iba con el dúo Los Eduardos de Tacuarembó, en diciembre de 73. Sí. Bueno, enero, creo que fue enero, sí. Que yo me venía para Montevideo y aproveché el viaje, además, de los que venían a Montevideo, porque no dejamos dormir a nadie con Carrero, venimos charlando todo el viaje, porque venía a grabar Las Quemas con Darnoyan. Y a partir de allí ya empecé a establecer mi idea de venirme a Montevideo a seguir acá, ¿no? Y después no volví más a vivir a Tacuarembó. Vuelvo regularmente a ver a mi familia y por razones artísticas, pero no volví a vivir más en Tacuarembó. ¿Y cuándo deciden ser un dúo formalmente? ¿Cuándo contrae matrimonio? Lo decía la gente en realidad. Pero nosotros éramos dos solistas que nos acompañaban. Y a partir de allí nunca habíamos previsto un nombre genérico como era la característica de aquellos tiempos. Vos tenías los Arazá, los Zucará, los Olivareños. Y nos empezaron a convocar por los apellidos, porque en realidad éramos dos solistas que nos acompañábamos y empezamos a cantar juntos y nos empezó a gustar el sonido que quedaba, y de ahí naturalmente se fue dando el dúo, y después nos empezaron a contratar como Larbanoa y Carrero, y ahí quedó. Y es imposible. 38 años ya vamos. 38 años, qué matrimonio, ¿eh? Y debe ser difícil imaginarse uno sin el otro. Por eso el hecho de estar conversando solos, Eduardo, es a veces extraño. Pero bueno, ahora vamos a hablar de tu carrera como instrumentista, como guitarrista solo. Sí, de todos modos, yo te digo, para mí ha sido un privilegio, ¿no? Cantar con una de las mejores voces de este país. Sin duda, Mario es un músico excepcional, un cantor de esos que se da poco. Muy buen compositor, además. Un muy buen autor de textos, de canciones. Por cierto, entonces es un privilegio para mí, pero él nunca hubiera necesitado el Larbanoa tampoco, si quisiera hacer una carrera. Digo, es una opción, nosotros tenemos el dúo por opción. Sí, pero se complementan de maravillas. Por eso uno no imagina a Carrero sin Larbanoa, y a uno le cuesta hablar con Larbanoa sin Carrero. Bueno, en realidad Larbanoa y su guitarra. Ahora sí. Y los otros músicos. El otro día, ¿por qué eligieron la vertiente de la música folclórica, típicamente folclórica? ¿Era porque en aquel momento era la onda y luego se integran y ustedes forman parte protagónica del movimiento de canto popular? O sea, es que en realidad fuimos lo menos folclórico que había. Si uno escucha los primeros discos, aparecen más bien algunas cosas de raíz folclórica, pero también muchas baladas, muy darnoyanianos éramos. Sí, ¿no? claro. Que lo fuimos de pronto, que tendríamos que recuperar un poco más esa beta ahora, porque no la hemos apuntado probablemente más, no sé por qué razones, pero más canciones de corte rural. De todos modos, ya te digo, somos los dos del interior, nos sentimos profundamente identificados con eso, pero además, digo, las letras de Mario han logrado una imagen muy diferente del propio campesino. Probablemente por ir de afuera, acostumbrado a vivir en la capital, vas a un ámbito rural y ves cosas que el otro, que las tiene cotidianamente a su alcance, no las ve. Y eso se puede transformar en poesía y en canción, ¿no? Esta experiencia que estamos realizando aquí en el Observador TV me ha permitido en muy pocos días tener el privilegio de charlar con referentes de la música, como vos en este caso, o como Gabriel Pelufo de Buitres, o Jaime Ross el mismo día, la semana pasada. Y con Pelufo y con Ross surgió el tema, recordando algunas cosas, de aquella fuerte polémica que hubo en su momento del rock versus el canto popular.
¿Te acordás? Sí, en realidad fue más estimulado por los medios, ¿no? Porque en realidad los músicos siempre estuvieron muy unidos. De hecho, el movimiento del canto popular se nutrió de todas las vertientes. No había mucho rock en aquella época, rock fuerte, no había mucho rock. Bueno, pero vamos a ver lo que decía Jaime Ross de eso y seguimos conversando. Bueno, hablamos mucho de rock con Gabriel Pelufo y haciendo mucha referencia a lo que había sido todo el derrotero que había tenido ese tipo de música que en su momento, y hacíamos referencia con él, había estado enfrentado con el tema con el canto popular, y yo te lo mencionaba ahora antes de salir al aire, ¿no? Aquella discusión tan al santo botón de rock o canto popular. Y vos siempre estuviste en el medio, porque sos extremadamente popular, formaste parte del movimiento de canto popular, del movimiento del rock. Tu posición siempre debe haber sido muy incómoda en esa discusión. Sí, yo te diría, ni siquiera en el medio. Yo estaba afuera. Estabas afuera. De la discusión. Sí, sí. Y, no sé, yo siempre definí mi estilo como algo que carecía de definición, pero que en definitiva era una olla donde se cocinaba, por supuesto, que rock and roll, jazz y el sonido de mi calle. El candombe, la murga, la milonga, el tango, y el rock y el jazz, haciendo algo que, bueno, digamos, uno es una especie de, no sé, de olla en donde se cocinan todas estas cosas con las cuales uno crece. Los olimareños le tenían mucho respeto a Rada y a Mateo, y viceversa. Todos nosotros sabíamos que lo que hacía Citarrosa ninguno de nosotros podía hacerlo. Y Daniel Biglietti respetaba a los músicos que incorporaban elementos de rock cuando lo hacían bien. Entonces, bueno, yo parto de la base que respeto al que sabe hacer lo que no sé hacer. Entonces, lo que se dio después en los 80, quizás fue antagónico con esto que te digo. De parte de cierto movimiento del canto popular más recalcitrante, en donde veían lo de las guitarras acústicas, no a los instrumentos eléctricos. Había toda una postura política, pero la postura política en cierta forma tenía que ver con una parte política que era pelear contra una dictadura. Ahora, cuando eso invade en forma, digamos, excesiva el territorio del arte, se entran a perder libertades. Esto decía Jaime Ross. Es notable, realmente es así. Hay otros aspectos. Yo aprendí también escuchando rock. Nosotros escuchábamos mucho de lo de Benavidez, Sí. de todo, ¿no? Sí, es verdad. Jethro, Moody Blue, ¿te acuerdas que el grupo que hacía unos discos integrales, unas músicas formidables? Amazing Blonde, un grupo inglés que nunca fue muy popular, que era sensacional. Creo que el único disco que anda en la vuelta lo debe tener Fidel Esclavo, que lo tuvo el Darn una época, después Benavidez. Yo creo que también hay cosas que vienen de mucho más atrás. En la década del 70 la canción popular imperaba en Latinoamérica. Se escuchaba en todas partes a Mercedes Sosa, Citarrosa, Inti Illimani, Quilapayún, Sí. Violeta Parra, Chico, Caetano, Milton. Y hay unos documentos muy famosos, yo lo he mencionado porque a veces parece que fuera el único que lo supiera, pero hay un montón de gente que lo sabe, que están editados en internet. Documentos de Santa Fe que los gobiernos del sur de los Estados Unidos elaboraban para el gobierno de Reagan, donde había una cláusula que decía muy clarito: apoyar los movimientos artísticos latinoamericanos que defienden nuestro estilo de vida a través de apoyos económicos y fundaciones, teniendo en cuenta la enorme sensibilidad del artista al halago. O sea, cómprenlo. Y hubo no sé si ustedes recuerdan, que hubo una época en donde apareció, bueno, el Festival de Rock en Río, fue una pulseada para ver qué capacidad tenía de penetración el rock, pero el rock concebido por el sistema como una cosa superficial, cuando el origen del rock es un movimiento contestatario. Fue en el año 84, 85 Rock en Río. Y bueno, la idea era ver qué posibilidad de penetración había, y a partir de allí aparecieron cientos de festivales latinoamericanos con bebidas colas rock, donde los estímulos eran muy grandes para giras de bandas de todo y aparecieron bandas como... Y como todo el arte no se puede manejar, es patrimonio del individuo, ¿no? Y surgieron movimientos riquísimos que contravinieron los intereses vamos a decir, del sistema, ¿no?
pero no fue una cosa ingenua, es decir, fue una cosa premeditada para borrar los movimientos que desaparecieron de los medios. Y aquella discusión, vos decís que formó parte de esa estrategia, por Y llamarla de alguna probablemente manera. hubo gente interesada en que se diera esa discusión. Entre los músicos, como dice Jaime, los músicos, de verdad no hubo nunca esa discusión. Si en todo caso, quienes se radicalizaban era la gente que no estaba comprometida con el oficio. Ujú. Cuando tú te comprometes con el oficio, respetás profundamente la autenticidad de todos las demás vertientes, porque nosotros nos nutrimos de todas. Yo no niego mi influencia del rock, no niego mi influencia de Yupanqui, somos lo que dice Jaime, somos una cocina, Bueno, una olla donde se cocina esa todo. olla, agarras un disco, los últimos o de los anteriores, yo que sé, cualquiera de la Raboná Carrero, ya ni me acuerdo cuántos discos tienen, pero tienen unos cuantos. Tampoco son unos cuantos. Y es una olla, porque tienen tangos, Sí. tienen música del continente. O tango siempre hubo, Pero digo, tienen baladas, sí. tienen alguna cosa más de raíz folclórica. Sí. Cada disco de ustedes es una olla de porque somos ritmos. eso, crecimos escuchando. Yo escuchaba mucho a los Beatles, tengo el privilegio de tener la colección de discos impecable de Beatles. Carrero más hincha de los Rolling, pero a mí me gustan más los Beatles. Y por cierto, escuchábamos Simon y Garfunkel, Emerson, Lake y Palmer, aquellos grupos. Y de Brasil, bueno, la música brasileña, Chico, Caetano, Vandré, Betania, todos esos genios, ¿no? De Argentina, todo también aquel movimiento riquísimo de la canción popular. Pero cuando hay autenticidades y calidad, es decir, no hay barreras de ningún tipo. Las barreras se imponen a veces por necesidad de polemizar, ¿viste? Pero en realidad no se inscribe nadie de verdad, los músicos de verdad no se inscriben en esas discusiones que son como discutir sobre el sexo de los ángeles, ¿no? ¿Cuánto te falta conocer de la guitarra? ¿O cuánto conoces de la guitarra? Y creo que no conozco nada todavía. Parece un instrumento muy simple. Parece, pero es tan insondable que es imposible en una vida o en 10 tocar algo que uno diga domino, es imposible. Es como pretender dominar la música, ¿no? Es un lenguaje tan profundo y tan insondable que de verdad cada vez que yo me siento a estudiar la guitarra me doy cuenta que no me alcanza una vida para aprender lo que yo quisiera. Hay un disco anterior de música instrumental y ahora acaba de salir este Mandala, que ya desde su propia definición supone una especie de viaje interior. A eso nos remite un mandala. Ahí estamos viendo el precioso arte del disco que ya está en todas las disquerías. Celsa Achá se llama la autora de esa obra. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo de viaje interior en este disco donde no hay palabras? Sí, siempre hay creo que uno va creciendo y conversa un poco más consigo mismo, ¿no? Empieza a comprenderse y en todo caso, no a justificarse, pero a comprender los errores, ¿no? Que nos enseñan a caminar, a crecer. La vida es eso, ir recogiendo por el camino flores o piedras, ¿no? Y la mochila se pone pesada y uno tiene que evaluar por qué. A ver qué tira, si las piedras o las flores, ¿no? Pero cantando prácticamente todas las semanas, 38 años cantando con el dúo, otros tantos con el dúo Los Eduardos, siendo un hombre tan vinculado, por lo menos para la gente, ¿no?, al canto. ¿Por qué comenzar desde el disco anterior y ahora a recorrer ese camino sin palabras? La canción es más concreta, es más directa, es como un vehículo ya que llega más digerido hacia el público, más allá de que siempre termina siéndose en el oyente, ¿no? Porque lo que yo puedo escribir, como decía Benavides, el autor es un visor inteligente de su obra. Sabe lo que hizo, pero no sabe lo que le salió. Porque cada oyente va a interpretar, o cada lector va a interpretar con su historia y su mundo, como uno frente a un libro, ¿verdad? Y va a encontrar cosas que el autor no puso. ¿no? Cuando usted dice tal cosa, yo no sabía que había puesto eso, bueno. Pero el lenguaje del instrumento es mucho más amplio, ¿no? Porque genera una imaginación mucho más. El título puede ser sugerente, pero después lo demás de la película te la haces vos, está riquísimo. Y así pasa que uno escucha de repente una música de Oriente y de pronto no entiende los criterios que son bastante diferentes de la música occidental, ¿no?
y sin embargo le conmueve aquello porque está diciendo algo. Ujú. Y cuando la gente te dice de repente como elogio, usted hace hablar la guitarra, no es un elogio, es una redundancia. El instrumento tiene que hablar, siempre la música tiene que hablar. Y más en Occidente, donde nosotros manejamos un concepto musical casi gramatical, porque hablamos de frases musicales. De fraseo, cuando se Pero le enseña claro, la cuando guitarra. fraseás, cuando yo... Los juegos con los silencios, Claro. todo eso es una forma de hablar. Entonces, si nosotros no podemos comunicarnos, podemos tocar mecánicamente y puede decir, una persona que está escuchando dice, qué buena técnica tiene ese señor. El segundo tema, qué buena técnica. Y el tercero ya está hablando de cómo fue el partido de ayer, porque no le interesa ya. Claro. Y es un poco lo que tiene virtuosismo también, ¿no? Ujú. Que genera, impresiona. El segundo tema lo escucháis y el tercero ya no tenés interés. Claro. Se tiene que conjugar un artista. Sí, si es virtuoso, fenómeno. Cuando necesita... Luis Alina, tiene. Luis Alina, que es impresionante. Es otro músico. O Cacho Tirao, o hablábamos hoy de Sí, tenés a Eduardo Fernández, tenés Eduardo a Álvaro Fernández. Pierri, tenés... Álvaro músicos. Córdoba. Álvaro Córdoba, un guitarrista excepcional también. Acá en Uruguay podemos pasar horas nombrando Eduardo guitarristas, Fernández. ¿no? Pero que está mucho eso. ¿Por qué trascienden? Porque logran comunicarse con el instrumento. Lo mismo pasa con los cantores. Hay cantores que les gusta escucharse. La vanidad, ¿viste? Está ahí, entonces qué lindo canto. Y se olvida de lo que están diciendo. Ujú. Y de repente un tipo, como decía Don Atahualpa Yupanqui, dice, voy a cantar con esta voz de alpargata vieja. Cuando vos querías ver, no volaba una mosca y estabas así. Osiris era igual. Claro. Son esa gente que no son para gustar, son para querer, ¿no? Se te meten en... Las composiciones de Mandala son todas tuyas. 8 de ellas. 8 sí. de ellas. Después hay versiones. Está bien, hay una versión, sí, pero básicamente son composiciones originales tuyas. ¿Y cómo se empieza a componer? Porque, por ejemplo, cuando yo iba al taller de Guillermo Fernández de pintura, el maestro decía, uno empieza a dibujar unos palotes, decía él, unas cosas, y más o menos el gusto, la técnica lo iba llevando y no sabía en el dibujo que iba a terminar. Sí. La creación tiene eso. Tiene eso, sí. A veces un escritor te dice, empecé a escribir un cuento y me terminó saliendo una novela. Cierto. Porque una vez que estás en el juego, empezás. No sabes para dónde agarrar. ¿Y con qué criterio componés música instrumental? Porque cuando le pones música a unos versos de Carrero, para vos es muy fácil. Tenés la estructura, tiene que coincidir eso y está todo bien. Pero cuando tenés tenés el silencio, el inmenso silencio por medio, ¿cómo lo llenás de sonido? ¿Por qué lado arranca una composición? ¿Empezás en tu cabeza con un tarareo? Sí, ¿O te sentás sí. y empezás a, no sé, Sí, tocar? a jugar, pero también hay una cosa que es muy interesante, que hay disparadores. Por ejemplo, Hay músicos que son, de repente yo escucho algunas músicas, determinados artistas, por ejemplo, escuchar a Caetano, a Milton Nascimento, a Fernando Cabrera, son esos tipos que te mojan la oreja permanentemente. Y de repente decís, ¿cómo se le ocurrió esto, no? Y empezás a investigar, y cuando querés ver, estás jugando con algo que te movió otra música, y terminás haciendo cosas. Y después también jugando, ¿no?, con la guitarra. Alfredo me decía, Citarrosa decía que él no leía música y que la que hacía la música era la guitarra. Él se ponía a ¿y cómo jugar se juega con la guitarra? y buscando colores, timbres, de repente yo me empecé a... Y ahí te suena bien y... Está buena esta frase, pues. Y ahí la notás. Está. Bueno, vamos a notar esto. Y después seguí jugando y ahí salió Mandala. Claro. Mandala fue así. No estaba previsto el nombre para el disco. Tenía otra idea del nombre. Se iba a llamar probablemente Cuerdas Desatadas 2. Y Cuerdas Desatadas ha quedado como nombre al show que hacemos con José Redondo y con Tiago, mi hijo, ¿no? Que le llamamos Cuerdas Desatadas porque es como que también es un criterio medio jazzístico. Yo concibo el jazz como una de las formas musicales no solo representativa de lo que es, ¿no?, la característica de la música de origen afroamericana, sino como un concepto de libertad en la música tan interesante,
Digo, todos los instrumentos, porque primero se presenta la obra en el jazz, ¿verdad? Todos los instrumentos participan, se presenta la obra. Luego, cada instrumento es solista. Es la música más democrática que hay. Todos son solistas y todos son bandas. Es verdad. Cuando está el clarinete haciendo el solo, la banda chica para sostener ese trabajo. Cuando va a tocar la batería, toda chica, y así. Y bueno, yo compongo más o menos así, porque le doy participación de repente al piano en un momento determinado y a chica la guitarra o hace fondo, desaparece. Y el bajo, ¿no? Y también procuro que los músicos se comprometan y pongan su parte, ¿no? Su cuota parte. Y esta música salió así, la empecé a transferir a otro instrumento, a otras alturas, a otras respuestas, respondiendo a esto. Y la técnica por eso es importante la formación, ¿no? La técnica que uno aprende en la formación va aportando las otras herramientas. Por ejemplo, la fuga, que es característica, ¿no? La fuga, vos elaborás una melodía de 8 compases, después desarrollás esos mismos 8 compases con una contramelodía, luego la das vuelta, que la contramelodía pasa a ser melodía, ya tenés 16 compases, ya cuando querés ver tenés una obra, y cuando ya aburre cambiar, la quebrás. Pasás a otra cosa, ¿no? O sea, la técnica entra en juego, porque de pronto, generalmente el compositor se nutre de 8 o 10 compases, a veces menos, con una cosita, fíjate que... Beethoven hizo todo el primer movimiento de la Quinta Sinfonía con una paráfrasis, una frase. Después lo demás es variaciones sobre eso, de esas dos notitas. El lead, como nos decían en el liceo, ¿no? ¿Te acordás? Que era la melodía la que era la base. La base. Exacto. Pero yo me acuerdo que mi padre se enojaba mucho con algunos cantores populares porque decía que rascaban la guitarra. Y yo escuchándote me doy cuenta que vos estudiás mucho. O sea, sí, hay mucha cabeza, mucha formación, hay mucha teoría en todo lo que vos estás haciendo. Sí, porque yo elegí este oficio. ¿Y qué me obliga un oficio? A formarme, ¿verdad? Yo creo que la intuición es muy interesante, la capacidad de entender, pero si no hay escuela atrás, si no hay formación, si no hay horas de dedicación, es decir, la música surge cuando vos estás trabajando. No aparece nunca una plumita mágica que te toca, no. Siempre aparece cuando estás trabajando. Eso lo decía Picasso clarito, ¿no? Dice, la inspiración existe, pero ojalá que me agarre trabajando. Porque es así, inclusive en esto uno no tiene horario, porque de pronto estás en el lugar más insólito y se ocurrió una melodía y decís, pucha, esto no lo puedo perder. Entonces ya o lo chiflás en un grabadorcito que puedas tener a mano, o lo imaginás y lo escribís ya mentalmente para acordarte más no solo recordar el sonido, sino además la gráfica, que puede ser más fácil recordar. Entonces llegás enseguida, ¡pah! ¿Es fácil, si se te ocurre algo, silbarlo, tararearlo y después llevarlo al papel? ¿Es fácil de traducir? Sí, cuando uno conoce las herramientas, sí, por eso hay que formarse. Digo, ¿no? No es excluyente. Hay gente que no sabe escribir música y sin embargo son músicos geniales. Bueno, Gardel no sabía música. Gardel no sabía música. Y musicalizó sus bueno, y tenés muchos de los grandes guitarristas uruguayos de la música popular que no leen música, pero no necesitan, pues ya como que tienen el lenguaje tan integrado que no necesitan. Pero sin duda el conocer más herramientas te da más posibilidad de trabajar mejor, ¿no? Pues yo pienso que hay que estudiar, que hay que formarse, y es un equilibrio como lo es la vida, ¿no? Tiene que estar las dos cosas, la intuición, la capacidad, la entrega, la comunicación y la formación. ¿Podrías tocar en cualquier guitarra? Creo que sí. ¿Qué tiene que tener una guitarra para que te sientas cómoda, la sientas? Y sonar bien, más bien es y que esté afinada. Cualquier instrumento. Acá en Uruguay tenemos una playa de luthier geniales, ¿no? Es verdad. Instrumentos muy lindos, que suenan bien, que da gusto, que son bellos.
Qué difícil es abstraerse de la música, de la letra, ¿no? Es muy difícil, va cantando. Te vas llevando, vas escuchándolo, Alfredo, demasiado fuerte. El fraseo de Citarrosa era genial, porque Alfredo tenía esa condición de haber sido locutor. Claro. Y decía el texto con precisión, puntos, comas, acento. Ahora que te estaba mirando, ¿te cuidas las manos? Bien, lo que puedo, ¿no? ¿Cómo te lo que cuidas puedo las manos? decir. ¿Cómo se cuida la mano de un guitarrista? Y tratar de no hacer cosas que no debo. No obstante eso, tengo la responsabilidad de la casa también. La otra vez mi hijo estuvo, Tiago, el que toca el bajo conmigo, estuvo becado en Irlanda. Él es un buen pianista además, haciendo un curso de piano con Jessie de Bellis, una pianista uruguaya que es excepcional, que en Europa es una diosa. Sí, ¿no? la conozco, la hija del doctor. Y Jessie me decía, Tiago, vos no sabés, viejo, no agarra un plato, y se agarra tiene unas pinzas de madera y ella pone en el lavadero. Y yo le decía a mi mujer, ¿estás escuchando? Y me dice mi mujer, bueno, cuando vos traigas 30.000 euros por concierto, como lo hace Jessie, ni pasaba por la cocina. No, yo te decía, tengo un amigo, un gran guitarrista argentino, Eduardo Morgado, que se pinta las uñas que son largas para poder tocar, sobre todo lo de la mano derecha, con la gotita. Sí, hay gente que tiene yo trato de cuidar las uñas lo más posible. Inclusive, es que hay una cosa muy curiosa que se dan los guitarristas que tocan muchos años. Las manos quedan totalmente diferentes. Si yo te muestro mis manos, la mano izquierda tiene todos los dedos son más largos que la mano derecha. Todos. ¿No? Porque el trabajo es diferente. Claro. Uno hace motricidad fina y el otro hace fuerza. Claro. Sí, una fuerza muy parcial porque también con la técnica vos tenés posibilidad de eso, de expresarte mejor. El maestro Carlevaro, con quien tuve privilegio de trabajar mucho tiempo y siempre con su escuela, por suerte con maestros que enseñaban en su escuela, muestra que cualquiera puede tocar la guitarra. La cuestión es qué es lo que quiere, si ser concertista, si ser un músico más o menos formado, con tiempo, disciplina y sobre todo el maestro decía, no hay que tocar 8 horas por día la guitarra, toque unas, piense 7. La guitarra se toca más con la cabeza que con las manos. Y es cierto, esfuerzos muy menores. Yo recuerdo, antes hacía esto, por ejemplo, y esto. Y me decía el maestro, no, el brazo así no, porque usted está sosteniendo el peso del brazo. No es necesario esto. ¿Qué dice? Nada más que empujar el codo hacia adelante y los deditos van solos al lugar. Ha sido un privilegio recibirte, Eduardo. Muchas gracias para mí. No solo escucharte, cantar, tocar en este caso, pero sobre todo lo que aprendemos. Y nos gusta mucho y sabes que este mandala va a brillar con luz propia en la gente porque es un disco que hace bien. Ojalá, que la música siempre hace bien, siempre hace bien. Yo en particular, por un lado, un sector cultural muy fuerte y en el otro extremo tenía gente neonazi, ¿no? Con banderas esvásticas y esvásticas en la casa. Entonces se daba esa cosa, ¿no? Y a Benavides en el año 53, el año en que yo nací, le prendieron fuego la edición del libro Tata Vizcacha, lo compraron la gente que se veía ofendida por ese libro y lo prendió fuego frente a la jefatura, la iglesia y la intendencia, sin que nadie tomara ninguna actitud, por lo menos en contra de esa cosa, ¿no? Cosas fuertes. Cosas muy fuertes. Cosas fuertes, sí. Y en alguna medida, yo me vine del todo a Montevideo en el 74. Circe Maya, Saray Ibáñez, Tomás de Mato, Tomasito, en fin, gente increíble. Vosotros lo que le dice Tomasito porque soy de allá. Y claro, y eso además, Benavides para nosotros, un tipo de una generosidad increíble, más allá de su capacidad como docente además. La casa de Benavides era de puertas abiertas, entonces compartía con todos nosotros su discografía, que era formidable, toda su sabiduría, ¿no? Pero qué curioso, ahora que decís que se expulsó del departamento a alguien de izquierda, también al Bocha Benavides le quemaron libros. Sí. Entonces, digo, cosas que yo no había escuchado que sucedían en otros departamentos, capaz que sucedieron, pero... Bueno, Tacuarembó tenía una característica.
mucha gente talentosa ha dado el departamento de Tacuarembó. Uno de ellos es Eduardo Larbanois. ¿Qué tiene la tierra de Gardel, maestro? Y eso, Gardel. Pero de ahí para abajo, ¿qué? Yo tengo mi propia teoría. Tacuarembó está rodeado de cerros. Sí. De modo que en aquellos tiempos era muy difícil acceder a la información a nivel nacional. Algunas horas de la mañana llegaba alguna radio de Montevideo, pero después ya no se escuchaba nada. Y la televisión demoró muchísimos años también. Recuerdo que había una antena altísima en el Hotel La Gran Despensa, que era el único lado que se veía, y en realidad había una lluvia continua, pero era... Sí. Uno creía que veía tele. Se veía tele, bueno. Y eso hizo que se creara su propio espacio, y también allí coincidieron, por esas casualidades de la vida, gente muy valiosa en distintas áreas de la cultura. Entre ellos el maestro José Tomás Mujica. Fíjate, un profesor de armonía, venía vasco el hombre, y trabajó acá con Santórsola, fue maestro de Carlevaro. Incluso por una de esas casualidades no fue Carlevaro también tacuarembóense, porque el maestro lo había invitado para ir a trabajar en Tacuarembó a Carlevaro, a dar clases allá. Sí, Fíjate, sí. yo hubiera sido alumno directo de entrada. Después Castro Álvarez en el teatro, por ejemplo, formó un movimiento de teatro muy rico. En el área de la plástica. Maestro Lamón. Alamón, ¿no? Lamón. Ahora no recuerdo, ya te voy a decir, el gran maestro que le decíamos en Semillita, que fue un gran pintor, fue director de la Escuela Nacional de Arte acá, ¿no? Que fue maestro allá en Tacuarembó en la época de la Guerra Fría, Anhelo Hernández. Ah, Gran sí, maestro, claro, Anhelo, por supuesto. No me acordaba que era genial, Tacuarembó. Anhelo. Y vos sabés que en aquellos tiempos había una persecución muy firme a la gente que era de izquierda, entonces lo expulsaron del departamento, a Anhelo. Del departamento. Una cosa increíble, ¿no? No obstante eso, se formó igual mucha gente con él. Sí, claro. Y después en el área de literatura tenés gente Desde el como Bocha Benavides el Bocha